Comenzamos nuestro último módulo, estamos entrando en el cierre de la materia y vamos a hablar sobre la arquitectura del siglo XIX. Con una primera observación, por siglo XIX no solamente entendemos un tiempo específico, que es el de los 1800, sino en realidad sobre una forma de pensar, sobre una forma de actuar, sobre características económicas y por lo tanto también características artísticas que en realidad comienzan antes de este siglo y se extienden bastante en el siglo siguiente. Por eso decimos que en lo arquitectónico, cuando nos referimos a la arquitectura del siglo XIX, en realidad estamos hablando de un periodo que comienza con algunas obras en 1750 y que se extiende hasta las primeras décadas del siglo XX e incluso más allá con algunos resabios que llegan casi hasta mitad de siglo XX, ¿no? Por lo tanto, esta observación es fundamental para que ustedes entiendan que no hay una referencia específicamente a una fecha, sino es más que esa fecha, y que la característica siglo XIX tiene que ver con eso. La otra cuestión importante que vamos a ver es que aquí se divide la disciplina y por lo tanto vamos a ver lo que hacen los arquitectos, lo que hacen los ingenieros y por supuesto también el urbanismo, pero el urbanismo referido a la arquitectura y referido a la ingeniería, ¿no? Vamos a ver por qué se produce esto y cuáles son las características que tiene. Bueno, el contexto sociopolítico que ustedes seguramente ya han visto bastante en la primera de estas materias, en Historia del Arte, tiene algunas características que me voy a meter por ahí en alguna que otra nomás, ¿sí? Pero por un lado, señalar que comienza una fase de liberalismo económico que tiene que ver con los comienzos de este intercambio económico mundial. Los distintos países, a partir de comenzar a producir en una escala diferente, saliendo de lo artesanal y empezando a trabajar mecánicamente la producción de muchos artículos, productos, materiales, etcétera, comienzan a tener un excedente que lo tienen que transformar en moneda de cambio. Y por lo tanto, ese comercio internacional que existía con algunos bienes, de repente comienza a exacerbarse y a tener que incentivar ese tipo de intercambio. Por supuesto, comienza a ser un círculo que comienza a alimentarse, ¿no? A mayor intercambio, mayor necesidad de producción y esa mayor necesidad de producción se transforma también en cambio de las condiciones urbanas, económicas, de comunicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, el positivismo como filosofía va a ser una característica también asociada obviamente a esta cuestión económica, lo mismo que la revolución tecnológica y la industrialización, donde la máquina de vapor va a tener un rol protagónico en la producción industrial, pero también va a afectar mucho a las ciudades, ¿no? La aparición del tren como medio de transporte impulsado por esa máquina de vapor va a ser justamente un cambio radical en la comunicación que se hace entre las distintas ciudades y luego va a comenzar a meterse adentro mismo de las ciudades y esto va a producir una renovación urbana muy significativa, ¿no?
Sin embargo, también va a aparecer una cantidad de problemas muy importantes porque la gente, podríamos decir que en el campo no tenía buenas condiciones de vida, pero cuando se traslada a las ciudades empiezan a tener un proceso de expansión demográfica muy fuerte, esas condiciones tampoco son mejores. Y por lo tanto, con el agravante de que empiezan a estar concentrados. Por lo tanto, muchos empiezan a ver que esto que desde lo económico es beneficioso para los países y para algunos sectores, no lo es para el común de la gente y obviamente no se constituye en un modelo aceptado por muchos. Comienza una forma de pensar la vida, la economía y la ciudad de una manera diferente. Un grupo que hoy lo conocemos como el socialismo utópico empieza a plantear cuestiones que algunas van a impactar más, algunas van a llegar incluso a desarrollarse, otras van a ser más incipientes y van a quedar en el campo de las ideas, pero que las vemos hoy también con una suerte de perspectiva en donde nace una mirada diferente sobre la ciudad, ¿no? Y por supuesto el marxismo va a ser una ideología política que aparece con mucha fuerza para combatir esta idea del capital como centro, razón de ser de todos estos procesos y comienza por lo tanto una lucha por la identidad, por el valor de las personas, por los derechos de los trabajadores, que va a ser muy importante y muy protagonista en todo este siglo. Algunos datos, algunas características por ahí interesantes de todo esto tiene que ver con que la población europea pasa de 100 millones a comienzos del siglo XVIII a 170 millones en el año 1800. En 1830 solo 25 ciudades superaban los 100.000 habitantes y solo dos, París y Londres, el medio millón. O sea, hasta entonces Tenochtitlán en México había sido la ciudad más populosa de todo, de toda la historia, y esto va a comenzar a cambiar de manera muy, muy rápida. El primer ferrocarril comienza en 1825 en Inglaterra, en 1830 en Francia y Estados Unidos, y los avances tecnológicos van a hacer que las máquinas comienzan a desarrollar potencias mucho más fuertes, por lo tanto las velocidades van a ir ganando lugar y eso altera obviamente las relaciones de las comunicaciones entre los distintos sectores, entre los distintos lugares, quiero decir, y por lo tanto no solamente el trasladarse, sino el trasladar fundamentalmente productos de un lugar a otro comienza a ser una posibilidad muy cercana, ¿no? Esto va de la mano también del desarrollo de una industria naviera que va a permitir una internacionalización muy grande, que solamente va a haber un cambio tan fuerte cuando en la segunda mitad del siglo XX comencemos a hablar de lo que es la globalización. Esta internacionalización sin duda tiene que ver con estos cambios tecnológicos y con las características económicas que comienzan a ver algunos países, ¿no? Y esto también es importante subrayar porque hay como una carrera en cómo llegar a primero a determinados mercados y por lo tanto Inglaterra y Francia van a ser los países que van a estar en pugna, pero se van a sumar otros como Estados Unidos y Argentina va a estar en esos también
primeros 10 países que compiten en el mundo por este tipo de desarrollo, ¿no? Bueno, va a haber nuevas formas de aglomeración urbana, de concentración, de polarización. Esto tiene que ver con la fuerte migración que va a haber del campo a la ciudad, las faltas de respuestas a ese tipo de urbanización, la concentración de actividades a partir de transformaciones urbanas fuertes en las áreas centrales y la polarización que más que nada ligada a una planificación de la periferia, a veces por el Estado, a veces por los particulares, pero muy protagonizada también por las empresas ferroviarias. Bien, y hoy nos vamos a centrar en lo que es la arquitectura del siglo XIX. Eh, eh, yo les decía que en realidad cuando hablamos de arquitectura en el siglo XIX hacemos dos referencias, la arquitectura producida por los arquitectos y la arquitectura de los ingenieros. Vamos a ver la arquitectura de los arquitectos hoy en esta charla, eh, pero explicar el sentido. Es la primera vez, en este periodo se produce un corte fundamental en toda la evolución de la historia de la arquitectura. Podríamos decirlo de la siguiente manera. Cada vez que hemos visto un periodo, lo hemos visto como un hecho que sucede al periodo anterior y que antecede al siguiente. Es decir, que toma rasgos del anterior, a veces incluso contradeciéndolos, y que se convierte en un insumo del producto que va a venir después. No podríamos explicar Roma sin Grecia y sin contar qué le va a pasar al bizantino, no podríamos hablar del manierismo sin el Renacimiento y sin el Barroco, es decir, hay una ligazón muy fuerte que se va dando en los periodos, como que el periodo que produce la arquitectura es resultado de alguna manera del periodo que la antecede, y sin embargo eso aquí se va a cortar. Ese tipo de evolución va a tener un quiebre muy fuerte en todo esto que llamamos la arquitectura del siglo XIX. Y una de las hipótesis que creo es más importante tiene que ver, sin duda tiene que ver con todo este contexto, pero uno de los puntos más específicos, podríamos decir, que impacta sobre esto es el modelo de enseñanza. Hasta aquí el aprendizaje de la arquitectura se daba en una relación muy íntima entre maestro y alumno. Recuerden cómo era en el gótico, por ejemplo, con esas casi familias que mantenían en secreto cómo eran las fórmulas para poder construir una catedral, o en el Renacimiento, donde los mecenas le pagaban a algunos artistas para que le enseñen a aquellos que tenían habilidades para las distintas artes. Y eso va a cambiar acá porque aparecen las escuelas, la escuela de arquitectura, la escuela de ingeniería, y por lo tanto va a existir un método de enseñanza que está directamente relacionado con un proceso racional que es impartido desde el propio Estado. Y por lo tanto llega algo que ustedes conocen muy bien, que es la evaluación. Es necesario que para otorgar este título habilitante tiene que haber una evaluación. Y por lo tanto, para tener esa evaluación tiene que haber criterios que estén claramente establecidos en esa formación. Eso no sucedía, eso era anteriormente era un sistema de aprendizaje y luego uno tenía que demostrar esa sapienza, ese conocimiento, esas habilidades, ¿no? Aquí va a aparecer entonces esta formación digitada, diseñada, si se quiere, desde el propio Estado,
y digamos, la escuela más importante, la que va a ser de alguna manera la más conocida en el mundo de la arquitectura, va a ser la Escuela de Bellas Artes de París. Conforme se fue dando esa escuela, se fueron repitiendo en distintos países, en el nuestro también, las distintas escuelas de bellas artes y arquitectura se enseñaba allí, ¿no? Esa escuela de bellas artes se la conocía como la academia y por lo tanto la arquitectura de los arquitectos se la va a conocer como el academicismo, ¿sí? El academicismo es el término que utilizamos genérico para hablar de toda esta arquitectura y vamos a introducirnos a ver un poco cuáles son las distintas características, ¿no? Bueno, decíamos entonces que la Escuela de Bellas Artes de París es el arquetipo de todas estas academias que van a surgir en los distintos países, es la más prestigiosa, es a donde todas miran, y hay unos cambios fundamentales en la enseñanza, en el aprendizaje de lo que es la arquitectura, ¿no? Y como les decía, no hay una evolución del inmediato anterior, sino hay un corte, hay un quiebre, y en ese quiebre lo que se va a mirar es todo el pasado. Es como si dijeran, ya está todo inventado, no hay nada, no hay ninguna forma más que inventar, todo lo bueno que se hizo, todo lo que tiene que existir está en el pasado y lo que nos queda a nosotros es simplemente elegir bien de ese pasado lo que corresponde. Esto es básicamente lo que pareciera que es el planteo, ¿no? Sin embargo, hay dos formas de cómo se mira ese pasado, dos formas que van a estar simultáneas, pero que comienzan de manera diferente en todo este proceso del academicismo, ¿no? La primera, la que comienza con toda la producción de enseñanza, va a ser el historicismo. ¿Qué sería el historicismo? Bueno, es esta mirada en el pasado, pero con una referencia racional y directa a algún modelo. Entonces, si tengo que hacer algún edificio para un gobierno, y estaría bueno mirar a los griegos, porque los griegos fueron como importantes en sus conceptos democráticos. Entonces la arquitectura griega tendría mucho que ver con ese valor, ¿no? Es decir, hay una relación entre función y función, en cómo asociar la función que se le quiere dar al edificio con lo que alguna vez esa arquitectura tuvo como significado. Mientras que si la cuestión es hacer una iglesia, bueno, lo adecuado por ahí es ir al Renacimiento y ver alguna obra como tal. Y en todo caso lo que se trae es una imagen muy pura de ese movimiento y en particular de algún edificio, no necesariamente una copia fiel, pero sí una copia fidedigna, una copia donde puedo estar viendo claramente las características de tal o cual obra, ¿no? Entonces el historicismo tiene estas características de ser claramente histórico, pero de tener una relación racional con la función, con el mensaje, y una tercera cuestión que va a ser la búsqueda de lo clásico. En realidad esa búsqueda de lo clásico en los términos de la antigüedad grecolatina es algo que va a suceder en el inicio. Luego el historicismo va a ir de alguna manera ampliando su repertorio y va a empezar a buscar en otros periodos de la historia
que no eran considerados tan puros, pero que empiezan a necesitar aumentar esta cantidad de información y que son periodos como pueden ser los periodos medievales, el prerrománico, el románico, etcétera, ¿no? Entonces, se va a ir ampliando por un lado en la cantidad de lugares a mirar. Piensen también o subrayemos también que desde los años 1700 en adelante va a ser una época de mucho furor por la arqueología y por lo tanto se van a desenterrar un montón de ciudades, un montón de centros arqueológicos que van a seguir brindando muchísima información. Sin duda, para ser historicista hay que conocer mucho ese pasado, pero hay que también tener un criterio de cómo elegir lo que corresponde. Esa es parte de la evaluación que se va a dar en la academia, ¿no? Hay que saber elegir la obra, el autor, el tiempo en el cual voy a hacer esa referencia. Esa capacidad de elegir va a comenzar a ampliarse también en el repertorio y entonces va a haber la necesidad de llamar a esto de otra manera y ahí es donde aparece el eclecticismo. El eclecticismo deriva de una palabra que es eclecto, que en griego quiere decir elegir, y justamente lo que busca es identificar aquellas obras que miran el pasado, pero que esa capacidad de elección ya no está como en el historicismo, en cuál es el período, el arquitecto o el edificio que voy a elegir para trabajar en este presente, sino que va a elegir por partes y de distintas épocas de la historia. Entonces el eclecticismo va a suplir la necesidad de responder de una manera diferente a determinados problemas del presente. Por ejemplo, los edificios de congresos, el Congreso va a ser una función nueva de las democracias y por lo tanto no hay en el pasado un edificio que podía responder a ese tipo de función. Por lo tanto, había que crear un edificio nuevo, una forma nueva, y el eclecticismo es la estrategia que se va a utilizar para eso. Es decir, que los edificios de congresos, como veremos, son obras que van a tomar de distintos periodos de la historia, obviamente con una cierta ligazón, por ejemplo, las características clásicas de esos distintos periodos y se va a conformar algo nuevo, algo que cuando se produce de una manera elaborada, en el caso de los congresos, lo vemos con el Congreso de Washington en Estados Unidos, se va a convertir en el arquetipo de toda una serie de congresos o de edificios de esas características que se va a dar en el mundo. Entonces, como decimos, el historicismo y el eclecticismo es una primera diferenciación de las obras que se dan en la academia. Los vamos a ver simultáneos muchas veces, pero en realidad hay una evolución en el tiempo donde comienza el historicismo y después se le va a sumar el eclecticismo y con eso el historicismo también va a ir perdiendo protagonismo, ¿no? Las temáticas, vamos a tener temáticas donde en el historicismo se busca la semejanza con algún valor que se quiere traer al presente, en el eclecticismo hay una producción nueva que tiene que ver con responder a temáticas diferentes, como son los congresos, como son los teatros de ópera. Hay una relación entre lo clásico y lo romántico o lo no clásico, ¿sí? Donde el clásico va a ser
lo central como expresión para la academia, pero en la búsqueda de ampliar sus repertorios va a llegar a lo romántico, lo que tenga que ver con esos periodos como pueden ser los medievales, pero también hacia otro tipo de arquitecturas de otros lugares, como la arquitectura de la India, la arquitectura oriental, la arquitectura precolombina, van a formar parte de este amplio repertorio, el cual comienza a ser clasicizado, ¿sí? Es decir, perdón, es decir, esa arquitectura que no respondía a ninguna regla clásica va a pasar por un tamiz de reglas clásicas para poder ser adecuado a la academia. Cuando es lo clásico, va a haber obviamente una primacía de la razón, vertiente 1. Cuando es lo romántico, pareciera que está esa integración con la naturaleza, lo sentimental, pero va, como digo, a meter la forma y no el fondo, por lo tanto, va a seguir siendo esa vertiente 1, ¿no? Y va a llegar en esta virtud de ampliar el repertorio hasta meterse en lo que llamamos las épocas oscuras para esa versión, para esa mirada clásica, ¿no? Y un aspecto central va a ser el tener un método que permita, como decíamos, que permita la evaluación de lo que se está produciendo. Y ese método es un método de composición, no es un método de diseño. Ahí vemos justamente el corte que va a haber en las escuelas cuando en el siglo XX comienza a desarrollarse un pensamiento diferente, donde una escuela fundamental como es la alemana, con la Bauhaus, va a llevar adelante nuevos modelos de enseñanza y vamos a comenzar a hablar del diseño. Aquí de lo que vamos a hablar es de la composición. ¿Y por qué de la composición? Bueno, porque hay partes que ya están previamente establecidas, que están como determinadas, ¿sí? Por ejemplo, elementos como pueden ser ventanas, puertas, ¿sí? Que ya tienen sus propios diseños, ambientes y por lo tanto lo que implica como paredes, cielos rasos, pisos o otros elementos un poco más grandes. Entonces, como si fuera un juego de estos que uno tiene que combinar formas geométricas cuando, eh, cuando se lo damos a los chicos, bueno, de la misma manera, con criterios mucho más fuertes o más exigentes, los arquitectos o los que estudiaban arquitectura van a trabajar con estas características. Hay 5 reglas que son principales y que son importantes para tener en cuenta y son las que aspiramos a que ustedes manejen en el análisis y en la lectura de la ciudad, ¿no? Vamos a subrayar que este periodo es un periodo que va a tener una impronta muy fuerte en Argentina. Argentina era parte de ese liderazgo mundial que tenía la economía, justamente la producción agrícola y ganadera de nuestra región va a ser la gran fortaleza y las inversiones llegaban mucho justamente para poder desarrollar todos los aspectos logísticos a partir del ferrocarril, a partir de los puertos y de las industrias navieras que llegaban para poder llevar todo esto a los lugares de consumo. Por lo tanto, también acá comienza a desarrollarse una arquitectura que en muchos aspectos no solamente no es envidiable con lo que se produce en Europa, sino que es bastante superior a lo que se da en el común de las ciudades, ¿no? Así que aquí sí van a tener la posibilidad de comenzar a
aplicar lo que vemos en las clases en la ciudad real, ¿no? Bien, 5 reglas que son fundamentales para entender este método de composición, que las vamos a explicar, que son los ejes de composición, las jerarquías de las partes, la monumentalidad como característica de los edificios y que tiene que ver con un rol de la arquitectura que se separa mucho de las construcciones, es decir, hay una jerarquía muy diferente entre la arquitectura de los arquitectos y lo que puede ser el común de las obras que se van a ir dando, y por lo tanto esta tiene que sobresalir. La unidad de la obra respecto del continuo de la ciudad, la obra es pensada como una obra de arte y por lo tanto tiene que tener una exposición, una exhibición diferente. Y la simetría como una forma de control que tiene que ser visible para poder entender lo que se conocía, entre comillas, como el buen gusto, ¿no? Esa es la planta de la Ópera de París, un edificio emblemático hecho por Charles Garnier, que emblemático porque en primer lugar se vienen desarrollando una serie de edificios para poder responder a esta función de un teatro de ópera. El teatro de ópera es un teatro nuevo, es un teatro que no ha existido en la antigüedad, que tiene características teatrales como otros teatros, pero diferentes respecto de la performance que tienen las distintas obras. Son teatros grandes y donde la acústica va a tener un rol fundamental, pero comienzan a exhibirse también como el poder cultural de cada una de las ciudades y de las regiones europeas. En ese sentido, como les decía, se vienen desarrollando distintos edificios donde la cuestión técnica del manejo del sonido comienza a ir evolucionando y finalmente la Ópera de París va a ser el arquetipo de todos estos edificios y convertirse así en el modelo a repetir por el resto de las ciudades, ¿no? Podríamos trazar incluso una genealogía edilicia entre la Ópera de París, el teatro en Buenos Aires y el teatro en Bahía Blanca, ¿no? Ya lo estaremos viendo cómo se relacionan estos 3 edificios. Pero veamos el tema de los ejes. El eje va a ser una de las cuestiones más rigurosas en la determinación de de la composición de estos edificios, ¿no? El eje, en primer lugar, es algo que ordena, que organiza las plantas y las plantas fuertemente, pero que tiene una particularidad. El eje es recorrible. Hay una jerarquía donde podemos ver ejes principales, ejes transversales, como el que están viendo, ejes secundarios, ¿sí? Pero fíjense que siempre la particularidad es que el eje puede ser recorrible, no es donde están los muros. El movimiento moderno va a trabajar también, no tanto con ejes, sino con grillas, pero en esas grillas es donde se ubican los muros. Y esta es una diferencia sustancial. Aquí donde vemos un eje, vemos el recorrido fundamentalmente, el recorrido de un espacio, ¿no? Como siempre, las reglas van a aplicar a lo principal, ¿no? Y tenemos ejes también transversales que nos van organizando distintas situaciones, ¿no? Ahí lo vemos en fachada, la ópera,
Y nuevamente, ese eje que iba a lo largo de la planta también tiene un eje vertical, ¿sí? Que en algún punto se va a cruzar y que tiene que ver no solamente con el centro de la fachada, sino con la parte más alta, que es la cúpula, que es la que nos está expresando justamente la sala del público donde está el escenario principal, ¿no? También tenemos ejes secundarios, pero fíjense que estos ejes secundarios son secundarios respecto del principal, sin duda se lo ve así, pero son también muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que le van a dar el contenido al edificio y por lo tanto son los que van a determinar esa otra característica que es la unidad. Es fácil entender que el edificio termina en el volumen que está marcando esos edificios secundarios. Incluso aparecen algunas cosas, pero que quedan por detrás, que son como amplificaciones del final del edificio. Y nada se le puede pegar al edificio, porque justamente que nada se le pegue al edificio es mostrar esa capacidad de monumentalidad que el edificio tiene. Y ahí tenemos el resto de los ejes. Fíjense que una forma para poder, también una fórmula, digamos, para poder entender esto, es que siempre la cantidad de ventanas o la cantidad de vanos que se produce tiene que ser impar, porque justamente el impar es lo que nos va a definir que el eje caiga sobre un espacio abierto, ¿no? Y los ejes transversales acá son los que nos van a empezar a marcar la existencia, por ejemplo, de un piano nobile o un plano principal. Piano nobile es el término italiano, plano noble, o que utilizamos desde el Renacimiento para acá, que es como el piso principal, pero que nos va a dar también la posibilidad de entender que hay un basamento, en un caso de un edificio recreativo, como es la ópera, ese basamento es muy chico, apenas un poco más que la pequeña escalinata, pero que nos arma un desarrollo conformado por el piano nobile y el piano de ASEC, el plano de acceso, y que luego por encima va a tener un coronamiento. Estos tres elementos de basamento, desarrollo y coronamiento también van a ser fundamentales, ¿no? Ahí vemos un corte de este tremendo edificio que es la Ópera de París, donde vemos ese eje vertical que se contrapone con el horizontal para marcar el punto central de todo el edificio. Fíjense la jerarquía de las partes, cómo queda claramente expresada a partir de los siguientes ejes también, y cómo se va dando esa suerte de virtualidad que marca la trama de los ejes de composición. Decíamos, la unidad del edificio tiene que ver con aquel Concinitas albertiano, donde nada se le puede agregar para que sea considerada esa pieza como única, como obra de arte. Claramente el Concinitas en toda su dimensión aparece aquí, ¿no? No se le puede agregar nada ni cambiar nada. Ni sacar nada sin alterar el conjunto. Todo tiene su expreso lugar y las referencias históricas son referencias que aparecen a distintos edificios clásicos, italianos, ingleses, franceses también, donde las distintas partes son los aspectos a los que se aluden. No hay una referencia, como veremos, historicista, sino que es una obra claramente ecléctica. El tema de la simetría, es importante entender que cuando hablamos de simetría hablamos de relaciones y por lo tanto no es solamente la simetría que más acostumbrados estamos, que es la simetría
especular, donde la mitad de un lado es igual a la mitad del otro. Esto se da mucho en las fachadas son sobre todo la fachada principal, es la que está sometida a ese rigor de la simetría especular. Tal es así que poco importa cuál es la función que esté por detrás. Muchas veces la ventana de la izquierda no tiene, digamos, da una función que no tiene mucho que ver con la ventana de la derecha. Sin embargo, la simetría es fundamental respetar. Ahora bien, también hay otros tipos de simetría que observamos, ¿sí? Por ejemplo, esta que es la simetría traslativa, como un mismo elemento se va trasladando de un lugar al otro y nos va componiendo, o en el caso de las plantas, lo que llamamos la simetría aristotélica, que se diferencia de la simetría especular por el solo hecho de que no hay un reflejo idéntico de una con la otra, sino hay un reflejo en el cual lo que se buscan son equilibrios de forma, ¿no? Y eso da la flexibilidad necesaria a la planta para adecuarse a las funciones que tiene, ¿no? Bueno, algunas imágenes reales de este edificio construido entre 1861 y 1875 por Charles Garnier, uno de los ganadores del premio Roma. El premio Roma era el premio más importante que podía lograr un, un arquitecto, el Grand Prix de Roma. Ahí vemos distintas imágenes. Fíjense la alusión que va existiendo a distintos periodos de la historia, trayendo y recreando también algunos elementos. Esto es producto también del eclecticismo que empieza a permitir este tipo de facilidades, pero que sin duda se enmarcan dentro de esa línea clásica. Bien, la composición nueva de todo este edificio, donde lo decorativo, lo ornamental, sigue teniendo una fuerza preponderante, muy claramente vinculado con lo que las artes decorativas hicieron en el clásico francés, como ustedes seguramente recordarán. A mí me sigue gustando la clasificación de algunos autores de decoración y ornamentación para distinguir justamente los elementos que hacen alusión a elementos de lo constructivo, y por lo tanto la decoración va a tener que ver con eso, y la ornamentación como la inclusión de determinados elementos escultóricos, sobre relieves, bajorrelieves, que comienzan a complementar estos elementos de construcción, ¿no? Algunas imágenes del interior, donde vamos viendo distintos ornamentos que se repiten o distintos espacios. Acá es donde el arquitecto juega con esas letras, palabras que tiene este vocabulario para expresarse. Me refiero a que un ornamento podemos entenderlo como una letra, como un acento, una ventana, ¿sí? Un pórtico, pero cuando hablamos ya de los espacios estamos hablando de palabras, de frases, que son las que van a componer un poco todo este lenguaje. Espero que entiendan este paralelo semiológico que trato de hacer. Fíjense la escalera. Es una escalera imperial, es decir, una escalera en la cual accedo por un tramo generoso y tengo la opción de ir hacia otros dos tramos que me llevan en definitiva al mismo lugar. Disculpen. Pero en definitiva, esto está mostrando una de las razones de ser del edificio. Sin duda que la función de la ópera es lo convocante,
pero lo esencial era poder verse en sociedad. Estos edificios responden a una necesidad de la época, donde el verse en sociedad, el ser parte con su presencia de una sociedad, comienza a ser lo fundamental. Tiene que ver con un modo de vida muy diferente y obviamente las clases que podían acceder a este, o los sectores sociales que podían acceder a este tipo de edificios, no eran cualquiera, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que responder a ese proceso o procesión de los hombres y las mujeres caminando, subiendo, deambulando por estos lugares para poder tener con ciertas cercanías como para poder verse, ¿no? Vemos ahí alguna otra imagen. Es algo que también funciona en nuestro presente, pero obviamente de una manera diferente. Hoy este poder verse se da de una forma más virtual, pero sigue estando presente también en la vida real, ¿no? Entonces, estos salones donde hay actividades complementarias a la ópera van a ser fundamentales. Clara alusión en este caso a Versalles, a ese gran salón de los espejos, ¿no? Y la sala propiamente dicha. Algunas imágenes donde lo tecnológico que tiene que ver con una sala muy bien preparada para la cuestión auditiva, con esos palcos que tienen planchas de plomo por debajo de esos dorados para poder justamente absorber características que tienen que ver con el sonido, son producto de toda una evolución técnica que van a tener otros edificios y que se va a plasmar maravillosamente en esta obra, ¿no? Algunos detalles más. Y veamos algunas otras obras que nos puedan representar este periodo, ¿no? También en París, el Palacio Borbón, la Asamblea Nacional de Francia, nos muestra en una versión ya más historicista este tipo de arquitectura, ¿no? Fíjense que aquí tenemos una clara alusión al helenismo, a un templo griego, donde hay una cantidad importante de columnas y eso nos da las características específicas de ese periodo para absorber lo que en su momento fue algo así como un ministerio de economía. Pero particularmente quería traer esta obra para que se pueda entender justamente cómo va funcionando este sistema de nuevos modelos de arquitectura, porque si bien aquí el arquitecto se refiere a la antigüedad greco-latina, se convierte también en el referente de nuevas identidades, como por ejemplo la Catedral de Buenos Aires nace de este ejemplo, ¿no? Y claramente lo que se quiere ver es cómo taparle la fachada a la catedral que todavía no la tenía, una catedral colonial, donde el Estado en ese momento no quería tener una referencia religiosa en la propia Plaza de Mayo. Entonces, qué mejor que traer un ejemplo de Francia, de la cultura, de la economía, de las nuevas expresiones artísticas de la época, pese a ser de origen pagano, y plantárselo en la propia entrada de la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Bueno, una imagen más
de esta obra. Fíjense el tímpano, el aprendizaje ese que se va a dar en el Partenón con las composiciones donde se va jugando con las distintas alturas de los elementos en una composición para adecuarse de una manera normal a ese friso. Berlín va a tener un arquitecto fantástico que va a ser Carl Friedrich Schinkel en términos de una producción muy rígida, muy dura en sus expresiones, pero de muy buena factura, ¿no? El Museo Altes en Berlín es justamente una de sus obras más importantes. También volviendo a París, de Pierre Vignon, la iglesia La Madeleine, un templo que alude a las formas de los templos romanos. Uno puede pensar en Nantes, por ejemplo, con una dimensión más monumental, claramente, pero que bien podría haber sido parte de la monumentalidad de aquella época romana, ¿no? Y ahí vamos viendo, después vamos a tener nuestras propias referencias al urbanismo, pero vamos viendo esa relación que se empieza a dar como diálogo entre estas arquitecturas. Esta foto está sacada desde la puerta de la Madeleine y mira hacia ese edificio que habíamos visto anteriormente eh, eh, cuando hacíamos alusión a la Catedral de Buenos Aires, ¿no? También en París el Arco de Triunfo va a ser un elemento fundamental, clara alusión a los arcos de triunfo romano, pero en una dimensión inusitada, ¿no? Es de una altura y de un tamaño muchísimo más grande que aquellos arcos romanos. Yo no sé si se alcanza a ver en la terraza misma algunas partes donde se aparecen algunas personitas que dan un poco la escala esa. Fíjense, características históricas, fácil de reconocer en esta arquitectura, donde por ahí el planteo, obviamente, acá tiene que ver con Napoleón y con otro tipo de discurso, pero la arquitectura responde a una idea y a unos modelos que son muy concretos. El desarrollo por ahí más clásico. Bueno, la imagen tiene que ver con entender el tamaño de ese edificio, está sacada desde la torre y muestra algo que vamos a ver luego en la parte de urbanismo, esas intervenciones urbanas que sobre esta ciudad medieval comienzan a hacerse en esta época. Para entender un poco ese historicismo, nada mejor que John Nash, este arquitecto británico, que dicen que tenía una oficina con dos puertas y por lo tanto el cliente podía elegir entrar a su estudio por la puerta que lo llevaba a la producción clásica o por la puerta que lo llevaba a la producción romántica, ¿no? Es decir, no había una convicción de la arquitectura en tanto ética y estética, podríamos decir, como va a suceder en el movimiento moderno y como en cierta forma podríamos también decir que continúa hasta nuestros días en algunos casos, sino que el arquitecto podía responder de una manera o de otra eh, con, toda facilidad, ¿no? Entonces el pabellón real en Brighton, en el sur de Inglaterra, justamente va a responder
a la arquitectura de una de las tantas colonias que van a tener los ingleses, y lo va a hacer con un conocimiento importante de dicha arquitectura por parte de estos arquitectos, pero también con una versión clásica de la misma, ¿no? Nadie duda de que la arquitectura de las Indias tiene otras características y no tiene esta rigidez de la composición de los ejes, de la unidad, etcétera, ¿no? Algunos interiores, donde vemos esa arquitectura imperial, y este John Nash, el clásico, en la propia Londres, realizando estas situaciones urbanas, estas intervenciones urbanas que son los circles y sus avenidas, donde las líneas de los edificios van determinando una ciudad diferente y donde hay un clasicismo o una versión del clasicismo diferente, más ayornada, ¿no? El Parlamento británico en su versión inglesa, fíjense cómo la importancia de la historia inglesa, de la medieval, permite que sea rescatada pese a utilizar este tipo de reglas de composición, pero se quita del olvido de las épocas oscuras todo lo gótico y se trae un gótico más adecuado a estos tiempos del siglo XIX, más clásico si se quiere, más riguroso en todas sus formas, ¿no? Incluso cuando son los arquitectos los que tienen que hacer algunas obras de infraestructura, como puede ser un puente, tienen esta necesidad de recurrir a la historia, de dotarlo de características mucho más ostentosas, ¿no? La arquitectura comienza a estar muy desligada del mundo real, de lo doméstico, de lo particular, de las necesidades de los tiempos y se convierte básicamente en una disciplina de artistas, ¿no? El Puente de la Torre en Londres es un ejemplo de ello. Fíjense la necesidad de construir esas torres que van a tener una función en términos de oficinas, pero que no parte por ese lado, sino por la necesidad de construir edificio emblemático para poder responder a una necesidad más sencilla que es la del puente. Ahí vemos esas torres neogóticas. Esta es la época que se la conoce como la de los neos, sobre todo en las versiones historicistas, porque puedo hablar del neoclásico, del neogótico, del neohindú, del neo precolombino, si fuera necesario, en cada una de estas edificaciones, ¿no? Y el eclecticismo, como decíamos, va a responder, como pasó en la ópera, a nuevos requerimientos. Este es el Congreso de los Estados Unidos, donde vemos distintas partes en las que podemos reconocer edificios de la historia, esa gran cúpula en primer lugar, tomada directamente de St. Paul en Londres, de Christopher Wren, o palacios que van a ir componiendo otras partes o directamente elementos para poder componer algo nuevo, ¿no? Y es un movimiento que se va a expandir por por todo el mundo o europeizado o colonizado, ¿sí? Eh, Fíjense el caso de Sudáfrica, la Cámara Municipal de Durban, donde aparecen estos elementos. Bueno, nos puede parecer llamativo decir, bueno, pero estos elementos clásicos, ¿qué
que han tenido que ver en Sudáfrica. Bueno, de la misma manera podríamos decir que han tenido que ver en Argentina y sin embargo pululan estos tipos de edificios, ¿no? Por ahí con alguna versión local, como que aparecen dentro de los ornamentos animales como elefantes, pero fuera de eso es el mismo lenguaje utilizado en otras partes del mundo. Sin embargo, también en esa línea más romántica van a aparecer algunos regionalismos, van a comenzar a aparecer una arquitectura donde podríamos decir que pierde fuerza el academicismo monumental, pero gana en cierta autenticidad del lugar, ¿no? Me gusta mucho en ese sentido esta obra que es la Plaza de España en Sevilla, donde justamente esta versión arquitectónica del siglo XIX que mantiene estos elementos de composición, más allá del generoso espacio urbano que construye, pero remite a arquitecturas propias, arquitecturas regionales, arquitecturas domésticas, donde se pone en valor una gran cantidad de elementos que van siendo notables en toda esta confección del edificio, ¿no? Fíjense los azulejos tan típicos de la zona de Andalucía, el ladrillo como elemento de expresión, fundamentalmente en la habilidad del manejo del mismo. Este tipo de elementos comienzan a ser valorizados.